estudiantes, buenos días con todos. Vamos a continuar el día de hoy razones trigonométricas usando los triángulos notables, pero el día de hoy vamos a trabajar la parte número 3. Razones trigonométricas usando los triángulos notables, la parte número 3. Vamos a recordar, y en la parte número 3, profesor, está el triángulo notable de 30 y 60. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. El triángulo notable de 30 y 60. Y vamos a utilizar las razones trigonométricas. Ahora, cuando hemos trabajado el triángulo notable de 30 y 60, hemos mencionado que a 30, profesor, se le opone k. A 60, k multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Y a 90, profesor, se le opone 2 veces k. Pero, profesor, esto es lo que nosotros conocemos. Pero vamos a pasar a lo que nos interesa. Nosotros sabemos, aquí están, profesor, las 6 razones trigonométricas. Ustedes ya conocen la memotecnia. El seno sería cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno, el cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente, cateto opuesto entre el cateto adyacente. La cotangente, cateto adyacente entre el cateto opuesto. La secante, la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y la cosecante, hipotenusa entre el cateto opuesto. Ahora, al inicio he mencionado que a 30 se le opone k. A 60, k multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Y a 90, 2k. Pero, para trabajar las razones trigonométricas, solo vamos a trabajar de la siguiente manera. Ten presente, 30 y 60, triángulo notable de 30 y 60. A 30 se le opone 1, a 60 la raíz cuadrada de 3 y a 90, 2. Profesor, si k vale 1, sería 1. 2 por 1, 2. Y 1 por la raíz cuadrada de 3 sigue siendo la raíz cuadrada de 3. Por eso, para trabajar las razones trigonométricas que ustedes conocen, el triángulo notable de 30 y 60 va a ser de la siguiente manera. A 30 se le pone 1, a 60 la raíz cuadrada de 3 y a 90 se le opone 2. Ahora, profesor, nosotros vamos a obtener las 6 razones, profesor, trigonométricas. Ahora, pero aquí, profesor, está 30, 30. Me están hablando del ángulo de 30. Y por lo tanto, profesor, voy a sombrear el ángulo de 30 para hacer la observación con respecto al cateto opuesto y al cateto adyacente. Profesor, me está pidiendo de 30. Por lo tanto, el que se opone a 30, profesor, sería, profesor, el cateto opuesto. Él sería, profesor, el cateto adyacente. Y sería, profesor, la hipotenusa. Profesor, como me estaba hablando de 30, profesor, voy a sombrear el de 30. Él es el cateto opuesto porque se opone a 30. Cateto adyacente y la hipotenusa. Ahora sí, profesor, el seno sería cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Cuánto es el cateto opuesto, profesor? 1. Y me están hablando de la hipotenusa, sería 2. O sea, profesor, el seno de 30 es igual a 1 medio. El seno de 30 es igual a 1 medio. Profesor, el coseno, cateto adyacente entre la hipotenusa. Cateto adyacente, profesor, sería la raíz cuadrada de 3. Profesor, la hipotenusa sería 2. La tangente, profesor, cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cateto opuesto vale 1. Y, profesor, cateto adyacente sería la raíz cuadrada de 3. Profesor, la cotangente, cateto adyacente entre el cateto opuesto. Cateto adyacente vale, profesor, la raíz cuadrada de 3. Y el cateto opuesto, profesor, sería la unidad. Y lo que sería, profesor, la raíz cuadrada de 3 entre 1 sigue siendo la raíz cuadrada de 3. Profesor, la secante, hipotenusa entre cateto adyacente.
la hipotenusa sería 2, y el cateto adyacente, profesor, la raíz cuadrada de 3. Profesor, en la cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa 2, cateto opuesto 1. Y profesor, ¿cuánto es 2 entre 1? Sería 2. Ahí está, profesor, las 6 razones trigonométricas usando el triángulo notable de 30 y 60. He sombreado el de 30, profesor, porque me está pidiendo solamente el de 30. Profesor, él sería el cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Hemos reemplazado, profesor, y hemos obtenido las 6 razones trigonométricas. Ahora vamos a pasar, profesor, con respecto a 60 grados. Como me estaba hablando de 60 grados, voy a sombrear, profesor, el de 60 grados. Voy a sombrear, profesor, el de 60 grados porque me está pidiendo, profesor, con respecto al ángulo 60. Ahora, profesor, si él es el ángulo 60, el que se opone sería la raíz cuadrada de 3, que sería, profesor, el cateto opuesto. Él sería, profesor, el cateto adyacente y sería, profesor, la hipotenusa. Por eso tengan mucho cuidado sobre el ángulo que nos piden. Nos está pidiendo 60, he sombreado el de 60, él sería el cateto opuesto, cateto adyacente y sería la hipotenusa. Aquí nos estaban pidiendo el de 30, he sombreado el de 30, él sería el cateto opuesto, el adyacente y la hipotenusa. Entonces, profesor, ya podemos continuar. El seno, cateto opuesto entre la hipotenusa. Profesor, el cateto opuesto sería la raíz cuadrada de 3. Profesor, entre la hipotenusa, que sería 2. Ahí está, profesor, el cateto opuesto, la raíz cuadrada de 3. Y la hipotenusa sería 2. El coseno de 60, profesor, el coseno sería cateto adyacente entre la hipotenusa. Cateto adyacente 1 y la hipotenusa, profesor, 2. Coseno de 60 sería 1/2. La tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto, la raíz cuadrada de 3 y el cateto adyacente sería la unidad. Y profesor, ¿cuánto nos va a salir? Raíz cuadrada de 3 entre 1 sigue siendo, profesor, la raíz cuadrada de 3. Y ahí está, profesor. La cotangente, profesor, sería cateto adyacente entre el cateto opuesto. Cateto adyacente sería 1 y el cateto opuesto, profesor, la raíz cuadrada de 3. Nada más. La secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa 2, cateto adyacente para 60 sería 1. Profesor, ¿cuánto es 2 entre 1? Sería 2. La cosecante de 60, hipotenusa entre cateto opuesto. La hipotenusa sería 2 y el cateto opuesto para 60 sería la raíz cuadrada de 3. Ahí está, profesor, las 6 razones trigonométricas con respecto al ángulo de 60. Bien, chicos, y eso sería todo por hoy con respecto a la parte teórica.